Vamos a ver la parte del manómetro, el tema manómetro. Hay dos cuestiones que tenemos que ver. La presión se define, básicamente ustedes lo habían definido como que era la fuerza sobre el área. En la hidrostática, la presión está definida, según el teórico que yo les he enviado, es una breve introducción del teórico, no es el teórico en sí, busquen el libro del MOD, les aconsejo usar. La presión va a ser igual al peso específico del fluido por una altura. Esa altura está desde la superficie libre hasta el punto que yo quiero averiguar la presión. Sin embargo, la presión es igual en todo sentido y en toda dirección, tiene la misma magnitud en ese punto, ¿sí? A su vez, la presión se puede expresar también como la gravedad por la densidad del líquido por la altura. Esa presión nos va a dar en newton metros cuadrados, ¿sí? Respetando kilogramos fuerza en metro cuadrado, newton centímetro cuadrado, newton milímetro cuadrado o en pascal, ¿sí? En el sistema internacional. En el sistema inglés, a nosotros nos puede dar valores de libra fuerza sobre pulgada cuadrada, que son los famosos PSI, que se usa mucho en la cañería, en la industria, en manómetros, o libra fuerza sobre pie cuadrado, que son los PSIA. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, bajo este criterio, vamos a determinar que, recuerden, para solucionar algunos problemas, es que la densidad relativa, o el DR, o la gravedad específica, según qué autor busquen ustedes, lo llaman de diferentes formas, el DR, la gravedad específica, va a depender es un número dimensional, que es una relación entre un fluido fase, que en el caso de los líquidos es un fluido base, que en el caso de los líquidos es el agua, en los gases es el aire, dividiendo el peso específico del fluido que nos interesa saber. Esa relación se puede solucionar usando el peso específico o la densidad relativa, ¿sí? Como ustedes ven, se puede simplificar quedando solamente la densidad. Este valor es dimensional. ¿Qué quiere decir? Que todo fluido, por ejemplo, si le doy una cuestión para que piensen, todo fluido que me dé por debajo de 1, con respecto al agua va a flotar. ¿Sí? Si esta división me da menor a 1, va a flotar. O sea, en el caso del aceite, esta diferencia, este DR, esa densidad relativa es de 0,8. ¿Qué quiere decir? Que el aceite va a estar por encima del agua. ¿Se entiende? Eso es lo que me da la primera pauta de que va a flotar. ¿Sí? Ahora, en el caso de la mayoría que los problemas no nos den el peso específico del agua, que ustedes le van a dar el DR nada más y después dice cuál es el peso específico del agua, nosotros vamos a usar como peso específico del agua, densidad específica del agua, quiero decir, en condiciones normales, va a ser igual a 1000 kilogramos masa sobre metros cúbicos. ¿Se entiende? Ese va a ser nuestra densidad base del agua para usar acá o acá. Si yo lo quiero pasar esta densidad a peso, ¿qué le tengo que multiplicar? La gravedad. Entonces, esta me va a quedar en qué unidades? En newton, metro cúbico, o en kilogramos fuerza, como lo quieren expresar ustedes. Es indistinto. La cuestión de manómetro, básicamente, es definir que de un punto a otro, en la trayectoria que ya vamos a ver en práctico, define que la sumatoria de las presiones parciales tiene que ser igual a la presión final de la trayectoria. O sea que la presión en A, que es el punto de partida, más menos la presión de un líquido 1 por el su H1, que es su altura, más menos el peso específico de un líquido 2 por H2, más menos peso específico de N líquidos por H líquidos va a ser igual a la presión de B. ¿Sí? La presión en punto final.
El más menos va a estar determinado por una cuestión, que si sube o baja en su trayectoria en el camino. Si baja, la presión va a ser positiva, o sea, este P1 va a ser positivo. Si está yendo para abajo. Si este P2 sube, va a ser negativo. Para que se lo entiendan, por ejemplo, si yo me tiro una pileta, básicamente yo me lanzo una pileta parado y con cierta profundidad de pileta, cuando voy llegando al fondo los oídos se me empiezan a taponar, entonces significa que la presión está subiendo, ¿sí? Ahora, cuando yo voy saliendo de la pileta, la presión va disminuyendo. ¿Qué quiere decir? Que estoy yendo para arriba. ¿Se entiende? Esa sería la simplificación práctica del tema de la presión. ¿Estamos? Bueno, vamos a ver un par de ejercicios para que ustedes entiendan y puedan hacer desarrollar la guía que les envío. A su vez, si quieren buscar más, yo les voy a tratar de subir más ejercicios para que se entiendan los diversos métodos de solución de problemas de la parte de manómetro. Pero sin embargo, nosotros tenemos que saber una cuestión que también yo se la incluí como teórico, que es la presión absoluta. La presión absoluta de un sistema está dada por la presión manométrica más la presión atmosférica. ¿Sí? En la mayoría de los ejercicios nosotros vamos a calcular esta presión, la presión manométrica. ¿Por qué? Porque yo no sé cuál es la presión atmosférica en esa situación, por más que el conducto esté abierto, yo no puedo determinar qué temperatura, porque la presión va a depender, atmosférica de la presión va a depender tanto de la altura, de la temperatura de ese día, entonces no lo sé. Casi siempre yo voy a calcular la presión manométrica. Voy a decir que la presión atmosférica en ese punto tiende a cero, no es cero, tiende a cero. Entonces, la mayoría de los ejercicios voy a calcular la presión manométrica como presión absoluta. Cuando yo estoy calculando, ¿se entienden? Básicamente, tienen un gráfico de la explicación por qué esta suma, ya se los di algo teórico, se lo estoy dando una introducción para que más o menos entiendan, salvo que el problema me diga que la presión atmosférica en ese momento es de tanto. Ahí sí, yo voy a terminar calculando esta presión absoluta con la atmosférica. La voy a sumar en la cuenta de las presiones, que va a ser la presión en A más la presión 1 por H1 más la presión en 2 más la presión atmosférica igual a P. Si yo quiero calcular otro punto. O, a su vez, también puede ser que sea esto. Igual a la presión atmosférica. ¿Por qué? Porque las presiones se tienen que mantener. Porque si fuera mayor esto que la presión atmosférica, ¿qué va a pasar? Se va a desinflar el sistema hasta llegar, hasta igualarse a la presión atmosférica. ¿Se entiende? Porque esto es una presión menor. O sea, de una presión mayor va a ir la fuerza a una presión menor. ¿Se entiende? Ahora, ¿estamos ahí? Bueno, eso sería en un conducto que me dé la presión atmosférica. Si no me lo da, yo voy a decir que es cero y no lo voy a tener en cuenta y voy a decir que voy a llegar hasta un punto tal que sea mi presión en B. Que sea la capa límite del último fluido a que va a ser una presión en B. Si yo esta es mi presión en A, para decir una cuestión. ¿Se entiende? Entonces, esta va a ser mi presión en B. De la frontera, no es que estoy diciendo que la presión atmosférica vaya a eso, estoy diciendo que la frontera del fluido tiene esa presión. ¿Estamos? Otro tema, cuando se trata en los problemas con columna de aire, la columna de aire, al ser el peso específico tan chico con respecto a un fluido, no se lo considera la columna que genera el aire. La presión que genera el aire
cuando yo estoy usando fluidos, líquidos, no voy a considerar la presión que me genere básicamente el aire. ¿Por qué? Porque su peso específico es tan chico relativo con el de los líquidos que para que yo tenga una presión significativa del sistema tiene que ser muy alta la columna. O sea, ¿qué significa la columna? Este H tiene que ser muy grande para que me genere una presión en el sistema. Por eso, ya van a ver cuando empecé a desarrollar algunos prácticos que en la parte de cuando sale una columnita de aire la salto, ¿sí? Y también van a ver un par de cuestiones que va a decir por qué pasa este punto a este punto, porque las presiones a lo largo de una línea, ¿sí?, de nivel, todos los puntos tienen la misma presión. ¿Por qué? Porque su altura es igual. ¿Se entiende? Bueno, vamos a desarrollar un práctico en el próximo video.